Y yo te saludo con mucho gusto, Oscar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. Hola, Marco. Muy buenas noches. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Gracias, Oscar. Pues cuéntanos acerca de este esquema que está utilizando el Servicio de Administración Tributaria para ahora sí que reconstituir o fortalecer el sistema de vigilancia de cumplimiento de los grandes contribuyentes y de los sectores que ahora el SAT está buscando llevar adelante. Sí, mira, más que nada, me gustaría un poquito matizarlo. Cada año, después de la presentación de la declaración anual, nosotros iniciamos nuestro programa de selección a los contribuyentes o a los sectores de contribuyentes que vemos que hay caídas recaudatorias y sobre esas caídas recaudatorias pues empezamos a revisar lo que puede explicar esas caídas, ¿no? Eso lo iniciamos después de la presentación de la declaración anual y a esta fecha pues ya más o menos tenemos identificados algunos sectores que tenemos que programar para auditorías y en esa etapa estamos, ¿no? Como tú bien lo dices, hay sectores que llaman la atención, por ejemplo, el caso de telecomunicaciones, en el caso de los energéticos, en la industria automotriz, ¿no? Hay ciertos sectores que llaman la atención, pues, y la idea es no nada más ya ir y revisarlos en este momento, sino en un primer acercamiento tratar de encontrar o de ver si dentro de lo que nos reportan en sus declaraciones y la información que podemos recabar de esas empresas, si explica el por qué hay alguna caída recaudatoria, y si no la hay, si no hay una explicación con la información que contamos, empezar a llamar al contribuyente para efectos de que nos comience a explicar, ¿no? O tratar de aportarnos la información que nos hace falta para entender la caída recaudatoria. Si en un momento dado identificamos que se trata de alguna planeación fiscal, bueno, pues ya iniciaremos el ejercicio de facultades de comprobación. Bueno, pues está muy claro este tema, Oscar. Te saluda José Yuste. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, José. Buenas noches también a ti. Gracias, qué gusto. Oye, Oscar, fíjate que yo había entendido que el tema de mineras, automotrices, telecomunicaciones, energía, Osvaldo Santín decía algo parecido a que han cambiado, bueno, en algunos casos han cambiado las leyes, es el caso de las partes energéticas las o el caso correcto. Sí, y entonces ahí, bueno, hay que meterse de nuevo a ver cómo se tributa, y en otros casos como la automotriz, ahí es un tema porque tiene cadenas de valor y a veces las cadenas de valor no se registran perfectamente bien. Cuéntanos un poco de estos temas, por favor. Es correcto, sí, con las reformas estructurales obviamente la idea que con estas reformas que se hicieron, la idea es si eso explica el por qué algunos contribuyentes tienen alguna caída recaudatoria. Ahora, eso en primera instancia podría ser, oye, es que hubieron estas reformas y por eso es que el contribuyente ahora, como se reparte más los ingresos entre más contribuyentes, eso lo puede explicar. Bueno, eso podría ser una primera explicación. Ese es el detalle que tenemos que entrar y revisar, ¿no? Si eso lo explica. Si no lo explica, porque en algunos casos lo que hemos notado es que hay crecimiento de ingresos, bueno, pues creo que no necesariamente puede ser uno de los elementos que explique el por qué hay alguna caída recaudatoria en algunos sectores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la industria automotriz, el año, el 2016, lo que va de este año, pues ha sido un año de gran exportación, de grandes ingresos, pero también hubieron una pérdida cambiaria también muy importante y que pareciera ser que eso está justificando en algunos casos, como todos los insumos son importados, o muchos de los insumos son importados o cotizados en dólares, eso pudiera ser que esté explicando en algunos casos una caída recaudatoria importante, ¿no? Importante para ese sector, aunque de por sí sus márgenes son bajos, eso pudiera estar explicando y eso es lo que vamos a estar abundando durante lo que va en los próximos 6 meses. Yo creo que es donde vamos a estar trabajando con cierta profundidad en tratar de entender esas caídas recaudatorias en esos sectores, ¿no? En el sector minero creo que ahí lo que se ha identificado es que hubieron una serie de reorganizaciones dentro de las empresas mineras, ¿no? Reorganizaciones de cómo estaban funcionando, y eso ha hecho
en algunos casos donde teníamos bien identificado el pago de contribuciones o de regalías o de derechos, en este momento no se esté dando, pero bueno, hay que ver en dónde, en qué de las empresas de esos grupos mineros están pagando estas regalías, ¿no? Claro, y yo te pregunto en este sentido, Óscar, hablas de un escenario de 6 meses. ¿Cuál es el proceso que van a seguir? Porque me imagino que primero será de acercamiento, de orientación, de información y luego de supervisión, pero tú dinos cuál es el camino que van a seguir y qué tanto equipo van a destinar a llevar a cabo pues esto que me parece que es una tarea muy importante y que implica la revisión de un universo importante en la economía nacional. Sí, mira, primero te tengo que decir que esto es muy, o sea, esto se hace cada año se hace después de la declaración anual se hace ese análisis y esa revisión, y eso es lo que ahorita estamos haciendo, ¿no? Como te decía, la idea es si con la información que tenemos, si eso más o menos puede explicar en algunos casos la caída recaudatoria. En el caso de que no lo explique, que generalmente eso pasa, la información que tenemos generalmente es insuficiente, entonces empezamos con cartas de invitación a traer al contribuyente, generalmente a los funcionarios que tienen que ver con las finanzas o con los impuestos de la empresa para que nos expliquen algunas cosas que nosotros pues no tenemos la información, ¿no? Si esas explicaciones o esa información es insuficiente, entonces ya podemos iniciar facultades de comprobación, o sea, ya una revisión de gabinete al contribuyente que se hace en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, y muy raras veces para este tipo de contribuyentes en una visita domiciliaria, ¿no? Los grandes contribuyentes no es muy común que existan visitas domiciliarias, generalmente son revisiones de gabinete, es decir, revisiones de su información en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria. Pues muchas gracias. Obviamente, si nosotros identificamos que el caso de la caída recaudatoria se debe a una planeación fiscal y nosotros lo identificamos, bueno, determinamos créditos fiscales o le proponemos al contribuyente una autocorrección en las planeaciones fiscales que en algunos casos identificamos, ¿no? Y es algo que también en muchos casos los contribuyentes, cuando ven nuestros argumentos y ven las observaciones que le estamos haciendo, en algunos casos los contribuyentes, con tal de no generar pagar multas, pagar intereses o recargos y inflación, en algunos casos los contribuyentes llegan a autocorregirse. Así es. ¿No? Pues muchas gracias, Óscar Molina, administrador general de grandes contribuyentes del SAT. Óscar, gracias. A sus órdenes. Gracias, Óscar. Qué amable.